Bien, ahora lo que vamos a hacer es estudiar cómo es el comportamiento de un sistema de varios grados de libertad en el dominio del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, cuando analizábamos el sistema masa resorte, ¿ok? Teníamos un sistema como este. Cuando nosotros graficábamos, perdón, y este sistema estaba forzado, tenía la carga externa una frecuencia omega, el sistema tenía una frecuencia omega n, y habíamos visto que dependiendo de la relación entre ese omega y omega n, la respuesta del sistema iba a ser algo parecido a esto. Y vamos a tener por acá una respuesta que hacía esto y que por acá hacía esto otro. ¿Ok? Esta era la gráfica. Disculpen, aquí no era tiempo, sino que aquí era la relación entre la frecuencia y la frecuencia natural. ¿Ok? Y esto era lo que se conoce entonces como la respuesta en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Eso sería en función de la frecuencia. Y esto lo que simbolizaba era que en este punto íbamos a tener el valor de 1, es decir, cuando la frecuencia de la carga externa coincidía con la frecuencia natural, la respuesta del sistema pues divergía, ¿ok? Tendía a infinito. Eh, en un sistema de varios grados de libertad uno puede hacer diagramas como estos, ¿verdad? Eso luego vamos a tener un capítulo o una lección solo dedicada a esto, pero desde ya es importante eh, observar que pues uno puede hacer esos análisis, por ejemplo, con un sistema de 2 grados de libertad. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, tenemos un conjunto de masas que están, digamos, descritos mediante las coordenadas generalizadas x1 y x2. Observamos que esta masa, la que está asociada a la coordenada generalizada x1, va a estar sujeto a una carga armónica y pues por lo tanto uno podría obtener las ecuaciones de movimiento, lo cual que para este caso es pues relativamente simple. Espero que ustedes puedan sacar las ecuaciones de movimiento para este caso sin mayor problema y pueden mostrar que estas son las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que esta respuesta para la coordenada generalizada x1 yo lo puedo escribir como x1 mayúscula por e a la omega t. ¿Ok? Si lo que quisiéramos es obtener la solución particular, y x2 va a ser x2 mayúscula por e a la omega t. ¿Ok? Entonces yo hago las derivadas y, bueno, perdón, aquí me faltó i omega t. ¿Ok? Porque podríamos expresar este f coseno omega t como f e a la i omega t. ¿Ok? Entonces, si yo llevo a cabo las derivaciones con respecto al tiempo y lo sustituyo en la ecuación, se puede mostrar sin mayor inconveniente y definiendo también eh, estas frecuencias, ¿verdad? Vean que acá lo que hice fue calcular las frecuencias de la forma en que hemos visto, ¿verdad? Em, Tomando la matriz de masa, matriz de rigidez, pues planteándolo como un problema de valor propio, etcétera, etcétera. De esta forma yo obtengo omega 1 y omega 2, ¿ok? Entonces, a partir de eso y de la solución que se propuso anteriormente, ¿ok? Vean lo que ahí explico cómo es la forma de esas ecuaciones, yo puedo obtener este resultado, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener las expresiones para x1 y la expresión para x2. Entonces, vean que si llevo a cabo eso,
si logro despejar x1 y x2, me topo con que estas respuestas van a depender de la propiedad del sistema y de la frecuencia, digamos, natural. ¿Ok? Dependiendo de esa combinación de parámetros, pues x1 pues, llega a ser muy alto, muy bajo, etcétera. Acá vamos a retomar lo que habíamos obtenido anteriormente, de que omega 1 es raíz de k entre m y que omega 2 es raíz de 3k entre m, ¿verdad? Esto es algo que uno puede calcular de la forma usual. Y con base en estas definiciones yo puedo reacomodar o redefinir estas ecuaciones de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces vean que ahora sí tengo una expresión adimensional para x1 y para x2. Y vean que tenemos por acá que esto está en función de omega. ¿Okay? Esto está en función de omega. Recordar que omega 1 y omega 2 son pues en este caso constantes, ¿verdad? Que son las frecuencias naturales. Entonces si yo logro o si yo me dispongo a graficar estos resultados, pues obtengo una figura como esta, ¿verdad? Vean que es muy parecida a la figura de pues un sistema de un grado de libertad, pero en este caso lo importante observar acá es que como se trata de un sistema de 2 grados de libertad, vamos a tener dos frecuencias naturales que en el caso en que el sistema está sin amortiguar, se va a tratar de dos frecuencias a las que si la frecuencia de la carga coincide con ellas, el resultado diverge. ¿Ok? Entonces vean que lo que está en rojo es la respuesta dimensional de la masa x1 y lo que está en azul es la respuesta dimensional de la masa 2. ¿Ok? Entonces vean que eso es lo importante, ¿verdad? Si yo tuviera un sistema de 3 grados de libertad, pues tendría 3 picos o 3, digamos, discontinuidades en este caso, al tratarse de un sistema sin amortiguamiento, y así voy sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que si la frecuencia de la carga externa coincide con alguna de estas frecuencias naturales, pues el sistema va a entrar en resonancia. Y como dijimos antes, pues no solamente físicamente hablando es necesario que la fuerza coincida con la frecuencia natural, sino que también debe excitar el modo de vibración. No se hace nada con que la frecuencia tenga con que la carga, perdón, tenga una frecuencia que coincida con alguno de los modos de vibración, si el accionar de esa fuerza no excita ninguno de los modos, o mejor dicho, no excita el modo asociado a esa frecuencia. ¿Okay? Eso es lo importante que quería mencionar, ver que conforme yo voy aumentando el número de grados de libertad, así voy teniendo estos picos, por así llamarlo, que se observa cuando uno lo analiza en el dominio de la frecuencia.